¿Cómo están? Excelente mañana de miércoles, mitad de semana. Hace unas horas yo les hablé de temas prioritarios antes del cierre del año, de cómo algunos congresos están finalizando esta semana sus sesiones. Estamos hablando de congresos, por ejemplo, en Estados Unidos, estábamos hablando de la Asamblea en Ecuador, estamos hablando de México y también estamos hablando de debates importantísimos. Por ejemplo, en el Ecuador, un desembolso de $2.000 millones del Fondo Monetario Internacional que estaba pendiente en relación con el debate y la discusión de una reforma, un proyecto de ley anticorrupción. Bueno, también hablamos ayer y lo hicimos pensando en el día de hoy con Fernando Lozada de Oppenheimer and Company sobre Costa Rica. ¿Y por qué hablamos de Costa Rica? Porque aquí lo hemos venido señalando, las necesidades de financiamiento de ese país, y así lo dijo Fernando Lozada, son importantísimas. Se ha despegado Costa Rica de lo que es el promedio de la región en cuanto a esas necesidades. Y también estamos hablando de un país que necesita dinero y que en casa necesita el gobierno hacer la tarea. Y eso quiere decir que se metan las cuentas en una ruta de estabilización. Vamos a hablar del tema y yo hice todo este prólogo porque siempre que lo traigo, mi estimadísimo Juan Carlos Hidalgo, en su función en un momento dado de Cato Institute, como colaborador de CNN y ahora como un analista de políticas públicas de Costa Rica, invitado de la casa siempre, pues siempre que te traigo, y tú lo sabes muy bien, eres una ficha que genera polémica. Y genera polémica porque tus ideas, digamos que son no voy a decir radicales, Juan Carlos. ¿Cómo definirías tus ideas incluso? Me da curiosidad después de todo lo que oyes a la gente, bueno, decir para bien y para mal. Buenos días, Gabriela. Bueno, yo diría que en un país acostumbrado a lo que aquí llamamos el nadadito de perro, ¿verdad? Obviamente mis ideas son un poco más ambiciosas de lo que ha acostumbrado el medio, ¿verdad? Por eso es que tal vez generan un poco más de controversia. ¿Y ambiciosas en qué sentido? Ambiciosas en que este país necesita profundas reformas estructurales para salir del atolladero en el que se encuentra. Este es un país que, Gabriela, en mi posición en el Cato Institute tuve la suerte de viajar por toda América Latina y puedo dar fe de que Costa Rica es uno de los países que la tienen más fácil comparado con los vecinos por muchas cosas coyunturales o muchas decisiones buenas que hemos tenido en el pasado y que han hecho de Costa Rica un país de cierto nivel en la región. Sin embargo, en los últimos 10 años vamos como el cangrejo. Es un país que se está empobreciendo, es un país ahora que tiene altísimos niveles de desempleo, creciente y desigualdad. Uno de cada 3 costarricenses vive en la pobreza y eso es inaceptable para un país como Costa Rica. Sí y solo sí se pusieran de acuerdo, pues quienes están en el gobierno, de que coinciden contigo y que la manera de llegar a un mejor escenario, pues es recortando gastos, si quieres permitirme entrar por ahí, porque la razón de traerte y de haber hablado con Fernando Lozada era de poner la conversación ya en un punto. Y el punto es, se necesita hacer la tarea, se necesita reducir el gasto, pero también se necesita negociar en medio de la pandemia, del colapso económico, etcétera. Lo que sí podemos reportar es que la oposición le ha negado al gobierno pues el permiso para que contrate un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, una historia medio similar, habíamos hablado tú y yo en relación con la necesidad o no de traer a la mesa al Fondo Monetario Internacional, que aquí yo ya no sé si se dice necesidad o ya es indispensable. Sí, ya la Asamblea Legislativa cerró sesiones por el resto del año, así que ese crédito con el BID se va a perder. Era un crédito por $250 millones. Lo que pretendía este crédito era un crédito de soporte presupuestario, es decir, tratar de cambiar deuda interna cara por deuda externa barata. Las tasas de interés a nivel externo y principalmente de agencias como el BID son mucho más bajas que las tasas de interés que se está pagando el gobierno aquí en el mercado local. Entonces, si lo analizamos únicamente desde el punto de vista de este crédito, efectivamente fue una mala decisión de la oposición, de la Asamblea Legislativa, oponerse a este crédito. Pero si ya lo vemos como parte de la big picture, como dicen en Estados Unidos, vemos todo el bosque y no solo este árbol, efectivamente la posición de la oposición tiene cierto mérito. En el tanto, el gobierno ha venido recurriendo a estos canjes de deuda, si se puede decir, ¿verdad? Utilizar créditos de organismos internacionales para cambiar deuda cara por barata, y sí, eso le genera un ahorro al gobierno, pero no entra de lleno a resolver los problemas de gasto del gobierno central. Recién tuvimos una batalla presupuestaria aquí en el país, donde el partido de gobierno se opuso ferozmente a recortes presupuestarios propuestos por los partidos de oposición e incluso intentó utilizar
el ahorro producto de créditos anteriores para bajar la deuda, para bajar el déficit. Trató de gastar ese dinero en cosas nuevas. Entonces, esto da a entender, esto deja muy claro más bien, de que esta administración no tiene una vocación de recorte de gasto y lo que busca con este tipo de canjes de deuda, ¿verdad?, de estos créditos, simplemente es patear la bola y entregarle las llaves del gobierno, las llaves del país, ¿verdad?, al próximo gobierno con una situación fiscal igualmente comprometedora o quizá más. Es decir, que se repetiría la historia de que no se hace la tarea de llevar las finanzas públicas a mejor puerto. El año próximo es año electoral, ¿no es así? Así es, y entonces va a ser un año muy complicado, puesto que las distintas fuerzas políticas, los distintos actores van a estar legislando para las gradas, como se dice aquí. Y esto es precisamente con lo que empezamos la entrevista, ¿verdad? Que por qué las necesidades son controversiales, porque este país está acostumbrado a patear la bola, está acostumbrado al nadito de perro y no entrarle de lleno a las reformas estructurales que requiere para, por un lado, sanear las finanzas estatales, que es un paso indispensable para poder luego potenciar la competitividad de la economía, generar empleo, reducir el costo de vida, que son los grandes pilares de la reactivación económica que necesita Costa Rica. En otras palabras, estar cambiando deuda barata, abaratando el costo de la deuda, como dice Juan Carlos, en un ambiente además en el que las tasas de interés afuera están por el piso y que hay dinero importante, pero si no hay confianza de los inversionistas, pues con qué vas a atraer a esta gente, pues es una parte de la situación o de la receta. El resto de la fórmula hay que complementarla con esas medidas que estás hablando de recorte de gasto, de sincerar gasto público. Sí, o sea, esto representa un ahorro de 13 millones de dólares, lo cual no es despreciable, pero es una gota en el mar comparado con el gran problema fiscal que tiene Costa Rica y en donde el gobierno no ha cumplido con sus promesas en otras áreas, no ha cumplido con sus promesas en materia de reforma institucional, de ver las más de 330 instituciones públicas que hay en Costa Rica, ver cuántas de ellas requieren ser cerradas, cuántas de ellas requieren ser fusionadas, cuántas requieren ser replanteadas. Pues bueno, eso lo prometió el gobierno desde que se aprobó la reforma fiscal del 2018, no se ha presentado absolutamente nada al respecto. La ley de empleo público finalmente está viendo luz, pero necesita serios ajustes. Ahí sí voy a tomar el bando del gobierno y no de la Asamblea Legislativa. Actualmente el proyecto de reforma de empleo público, que es uno de los pilares fundamentales para poner orden en materia de remuneraciones, el texto actual más bien aumentaría el gasto público y es un texto que ha sido impulsado por los partidos de oposición. El gobierno finalmente, hasta hace una semana, planteó reformas a esa ley de empleo público que generarían ahorros de 1.1% del PIB anual por los siguientes años, lo cual es importante. Y yo creo que entonces ahí sí es bastante imperativo de que la oposición y el gobierno trabajen juntos en modificar esa reforma de ley de empleo público con las especificaciones que está planteando el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí hay una luz al final del camino, ojalá, y de lo que hablamos también pues tenía que ver con esta necesidad de hablarse, ¿no? De que se hablen las partes. ¿Cuántas oficinas me dijiste que hay de gobierno? Más de 330. ¿Para un país de 5 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 instituciones en Costa Rica dedicadas a la vivienda. Tenemos 2 instituciones que administran puertos, uno para el Caribe y otro para el Pacífico. Y así podemos ir viendo un montón de instituciones que ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su razón de vida. Por ejemplo, tenemos una refinadora de petróleo que no refina petróleo desde agosto del 2011, pero aún así tiene ahí un montón de empleados públicos ganando altas sumas, que es la refinadora costarricense Petróleo Recope. Entonces podemos ir, ese es un cambio necesarísimo, ahí hay espacio para muchísimos ahorros, pero los gobiernos han venido posponiendo esa decisión. Y claro, la actual administración ha encontrado muy fácil agarrarse de estos empréstitos, de estos créditos con organismos internacionales para reducir la presión de la deuda, lo cual es positivo por sí mismo, enfatizo, pero eso también le ha quitado presión al gobierno para hacer las otras reformas importantes estructurales del lado del gasto. Que esas otras reformas implican recortar gente, recortar personal, reducir, eliminar puestos de trabajo y pensando que es un año electoral, es una de las decisiones políticamente más difíciles para un gobierno en general. ¿Es esa la razón? Bueno, obviamente requiere poner coto en el tema de las remuneraciones del sector público. Vea usted, la OCDE sacó su informe sobre Costa Rica en julio y señala que proporcionalmente Costa Rica, por mucho, ni siquiera es que estamos cerca, por mucho somos el país de la OCDE que más gasta
como proporción de sus ingresos fiscales en su burocracia. Es decir, tenemos la burocracia más cara de la OCDE, a pesar de que la calidad de los servicios públicos en Costa Rica es bastante deficiente. Entonces, ahí hay que poner un coto. Entonces, por eso es tan importante la reforma de empleo público. Es tan importante ponerle coto a ciertos privilegios en la función pública, como son las convenciones colectivas. El llamado salario escolar, que es un 14º salario que se le paga únicamente a los empleados públicos en Costa Rica. Todo esto, por supuesto, genera resistencia por parte de los sindicatos del sector público, genera costos políticos que los gobiernos, sucesivos gobiernos, no exclusivamente han tratado de evitar. Juan Carlos, en la fila de comentarios que recibimos el día que platicamos tú y yo de lo del Fondo Monetario Internacional, hubo mucha gente de Costa Rica que me hablaba de que ¿por qué no mencionas el tema de la corrupción? Permíteme incorporarlo como uno de los factores que la gente ha mencionado, gente de tu propio país, y decirte qué tan importante es este tema en este contexto. Sí, el tema de la evasión y la elusión, que es un tema que genera bullas en esta discusión. Ahora bien, el problema con eso, Gabriela, es que ha habido papers, ha habido estudios económicos que han puesto que la evasión y la elusión en Costa Rica alcanzan el 8% del PIB. Y por lo tanto dicen, bueno, y esto es antes de la pandemia, si tenemos un déficit fiscal que está en el 7% del PIB, únicamente es cuestión de eliminar la evasión y la elusión y ya no tendríamos un problema fiscal. Sin embargo, ese famoso estudio que salió a relucir a partir del 2014 fue luego analizado y se encontró que existen muchísimos problemas técnicos con ese estudio, puesto que mezcla evasión con elusión y no se sabe exactamente cuánto es cuánto. Recordemos que la evasión sí es un delito, pero la elusión no lo es. Cuando uno compra un licor en el duty free del aeropuerto, uno está eludiendo impuestos, pero eso es legal. Es más, las tiendas de licores en el aeropuerto son del mismo gobierno, son del mismo estado. Entonces, es importante hacer esa diferenciación que no sabemos exactamente en cuánto alcanza la evasión. La evasión sí es importante en Costa Rica y hay que atacarla. ¿Dónde están las fuentes de la evasión en Costa Rica? En las aduanas y en el comercio informal. Es ahí donde tenemos que entrarle al tema. Uno se ataca con varios mecanismos que se han planteado ya en la discusión nacional, pero que no se han implementado. Y el otro, el tema de las aduanas, y el otro, por supuesto, hay que atacar la informalidad, pero la informalidad no se ataca aumentando impuestos o aumentando la represión tributaria. Más bien, esa es una de las causas de la informalidad, como lo han revelado los estudios de Hernando de Soto alrededor de América Latina. Por supuesto, y ese es el gran problema que tú sabes que a mí me preocupa de esta pandemia, del colapso económico, la camisa de fuerza que ya tenía la clase media y que está entrando nuevamente a este nivel de fragilidad brutal, por un lado, y por otro lado, estos cierres y muertes, esta alta tasa de mortalidad de las empresas. Claro que son empresas de bajo nivel de productividad y eso también te habla de este problema, el talón de Aquiles que ha tenido América Latina por tanto tiempo. Juan Carlos, ¿eso mismo se puede hablar de tu país al describirlo? Sí, aquí en Costa Rica tenemos un círculo vicioso y es que conforme conforme se deteriora la situación fiscal del gobierno, existe esa presión por aumentar impuestos, se aumentan los impuestos y eso entonces aumenta la informalidad. Y recordemos que antes de la pandemia la informalidad está en el 46%, así que estaba altísima. Empezamos la década con una informalidad del 33%. Entonces, aumenta la informalidad, esto significa que al gobierno le llegan menos recursos, eso significa que la situación fiscal se deteriora, eso significa que entonces hay más presión por volver a aumentar los impuestos y existe entonces este círculo vicioso que lo único que va a generar va a ser más informalidad, más pobreza, más desempleo. Así no se va a arreglar este problema. Sí, insisto, el tema de la evasión es un tema importante. Probablemente tenemos altos niveles de evasión en el país que andan en el orden del 4 o 6% del Producto Interno Bruto, lo cual hay que entrarle con todo, pero también que tenemos que tener en cuenta que no hay país en el mundo, y mucho menos en países desarrollados, donde la evasión sea cero. Entonces, ese nirvana que mucha gente cree que, mira, si eliminamos la evasión, ya no vamos a tener un problema fiscal, eso es vender sueños, ¿verdad? Eso no es realista. Qué bueno que lo dices, porque efectivamente es imposible hablar de ese escenario perfecto, pero al final del día lo que sí se busca es reducirlo. Juan Carlos Hidalgo, ya se fueron los asambleístas, los legisladores, pues, para lo que resta del año, y tú hablabas de patear la pelota. Déjame cerrar esta conversación preguntándote entonces,
Si ya se pateó la pelota para el próximo año, ¿cómo abre 2021 en función de lo que no se está haciendo en 2020? 2021 va a empezar con la discusión definitiva de la reforma de empleo público. Y aquí tenemos dos temas fundamentales. Uno es si se va a incorporar a los empleados actuales en la reforma. En un principio se planteó que solo era para los empleados nuevos, lo cual haría que los ahorros serían ínfimos. Pues bueno, si se incluye a los empleados actuales, ¿cómo se les va a incorporar en esta reforma? Se va a permitir que se pueda trasladar a un salario global a aquellos que tienen un salario inferior al salario global. Eso haría que el gasto aumente de manera súbita en los primeros años de implementación de la ley. Eso es lo que está tratando de evitar el gobierno y yo apoyo la tesis del gobierno en ese campo. Y lo otro es prohibir las convenciones colectivas en el sector público. Eso es una cuestión que va a ser muy controversial, obviamente va a generar mucha resistencia por parte de los sindicatos. Vamos a ver entonces qué va a ser la actitud de los diputados ante estos dos grandes temas de la ley de reforma pública, del empleo público. Si eso se logra en el primer trimestre, creo yo entonces que sí hay razones para tener esperanza sobre la voluntad de los distintos actores políticos, no solo el gobierno, sino también la Asamblea Legislativa, para por lo menos sacar del tablero eso, y obviamente ya va a ser pedirle peras al olmo, pedir otro tipo de reformas estructurales en un año electoral. Sí, definitivamente, que nadie se confunda, que no se puede todo en años electorales, desafortunadamente, y a veces se pueden cosas que no deberían, pero así son las situaciones. Juan Carlos Hidalgo, déjame cerrar ya nada más para pedirte, quienes te malinterpretan, ¿qué les dices hoy para cerrar? Y ayúdame a cerrar este 2020, aquí, por cierto, año en el que yo te agradezco mucho tu presencia, tus esfuerzos, tu perspectiva, y toda la polémica que has generado, porque siempre nos haces reflexionar, todas las ideas distintas hacen reflexionar si es que la gente realmente quiere un futuro mejor. Para quienes te malinterpretan o te malentienden, ¿cómo los acercas a ti, a tu manera de pensar? Bueno, el tiempo ha dado la razón a lo que yo he venido diciendo, ha dado la razón sobre la ¿Sí? necesidad de ponerle coto al tema de las remuneraciones en el sector público, ha dado razón sobre la naturaleza del salario escolar en Costa Rica. Por muchos años se pensó que el salario escolar era un ahorro que hacían los empleados públicos y que se les entregaba en enero. Ya finalmente, gracias a la insistencia de este servidor y otras voces, se logró determinar que el salario escolar no es un ahorro, es un 14º salario que se le paga a los empleados públicos y por lo tanto el gobierno está planteando ahora meterle un impuesto de renta porque actualmente no se le grababa con impuesto de renta. El tema del impuesto a las grandes cooperativas en Costa Rica, recordemos que eso lo hemos hablado en este programa, pues bueno, parece que el gobierno lo va a plantear en su reforma también que se le va a presentar al Fondo Monetario Internacional. Entonces así podemos ir rubro por rubro, viendo que sí, muchas de las cosas controversiales que yo he dicho en este programa, que han generado mucha roncha en el debate político nacional, al final de cuentas, el tiempo ha dado la razón a lo que he dicho y que ahora se está planteando incluso por un gobierno de un partido político que históricamente se ha resistido a hacer estos cambios. Pues ahí lo tienen ustedes. Y la verdad sí, yo tengo muchos años de conocer a Juan Carlos Hidalgo y realmente la gran parte de las ideas que ha tenido y sugerencias con su país, pues sí ha generado roncha, como dices tú, pero al final del día es lo que van a tener que hacer o lo que han tenido que hacer o lo que han tenido que reconocer las autoridades y ya ni siquiera decimos que lo reconocieron y lo cambiaron, pero al final del día sí lo reconocen. Gracias, Juan Carlos Hidalgo. Siempre es un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Gabriela. Feliz año nuevo. Igualmente para ti.